Finalmente ocurrió lo que todo el mundo esperaba que ocurra y que nadie entendía por qué no ocurría. Pedro Pablo Kuczynski está con detención preliminar de 10 días y va a tener que enfrentar seguramente una solicitud de prisión preventiva que podría ser hasta por 36 meses. Lo acusan de lo que todos sabemos: lavado de activos, corrupción, haber estado metido en la Interoceánica, en Olmos y en muchas otras cosas más. Y esto es un solo caso, porque todavía le falta rendir cuentas como Keiko por el financiamiento ilegal de su campaña, donde va a estar involucrada Susana de la Puente, y no solamente su secretaria y su chofer, y mucha gente de su entorno. Pero yo creo que es muy importante que recordemos de qué es de lo que estamos hablando, por Dios, porque hemos perdido la perspectiva. En los últimos 20 años en el Perú, y frente a lo que era el sistema de corrupción fujimorista, gente envuelta en la bandera de la lucha por la decencia construyó una monstruosa red de corrupción que reemplazó a la de Fujimori. Es decir, cambiamos unos corruptos por otros. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se montó un sistema según el cual las grandes constructoras brasileñas y peruanas y toda aquella gente que intervenía en diversas obras públicas financiaba campañas electorales de aquellos que podían llegar o a la presidencia o al Congreso. ¿Y qué lograbas con eso? Comprabas el derecho literalmente a gobernar el Perú. Por eso es que los planes de gobierno de los políticos importaban un comino. Lo que importaba es quién había financiado las campañas electorales, porque eso es lo que se iba a hacer: defender sus intereses y gobernar en función de ellos. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el Perú. ¿Y cómo se articulaba este sistema? Necesitabas políticos en el gobierno, en los ministerios, necesitabas congresistas, pero necesitabas además una red de funcionarios intermedios, de estudios de abogados, de gente que hiciera lobbies e incluso de periodistas. Es decir, acá no se salvó nadie. Y esto no funcionó solamente en las altas esferas del gobierno, funcionó en los gobiernos regionales, funcionó incluso en los gobiernos locales. Entonces, es esa red de corrupción la que tiene que ser desarticulada. Entonces, ¿qué tendría que estar ocurriendo? Que tendrían que estar presos los responsables de esta situación, sobre todo cuando tenemos una ventaja extraordinaria. Odebrecht, que estaba en el centro de la estructura del sistema de corrupción, está contándolo todo. Entonces resulta inconcebible que los expresidentes que eran parte de esta articulación, o sea, Toledo se escapó porque alguien le dio la información de que iban a pedir prisión preventiva. Alan García feliz en su casa, es cierto, con impedimento de salida del país. Ollantumala se libró, yo no sé cómo hasta ahora, de la prisión preventiva. Y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir con Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿qué pasa con Susana Villarán? ¿Y qué pasa con Luis Castañeda Alonso y con toda la gente que ha estado involucrada en las altas esferas del gobierno, no solo nacional, sino regional y local? Es decir, algo está funcionando mal acá. Algo está funcionando mal acá. O sea, es un problema de falta de recursos del Ministerio Público. ¿Por qué es José Domingo Pérez el que tiene que perseguir los casos que funcionan y los otros fiscales? O sea, Reinaldo Avia está haciendo su chamba, pero es un fiscal que dice: oiga, tengo 80 casos y cada uno más importante que el otro, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo gente. Están pidiendo auxilio para que la lucha contra la corrupción no sea palabreo, sino tienes que tener los instrumentos. Pero no solamente hay este problema, es decir, Graña y Montero, el principal accionista de Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, que ha sido declarado por la gente de Odebrecht como el socio principal, que participaba en el pago de comisiones ilegales, que se benefició con la sobrevaloración de las obras, no solo está en su casa, no tiene ni siquiera impedimento de salir del país. Ahorita se va al aeropuerto asustado porque PPK fue preso y se larga y nadie se lo puede impedir. Es un escándalo que eso esté ocurriendo. Y lo mismo pasa con la gente del Club de la Construcción. Es decir, están todos procesados, está acreditado que los señores eran una especie de asociación con el objeto de repartirse las obras y pagar 8% de comisiones ilegales de manera sistemática. Hay colaboradores eficaces, hay documentación, están las obras acreditadas y ninguno de esos directivos está preso. Pero eso es un lado del problema. El otro lado es que esta gente está ganando obras. Es decir, es increíble porque, y también miremoslos desde el lado de los políticos, es decir, los políticos en libertad desde sus casas, ¿no es cierto?,
siguen manejando aparatos de poder y siguen manipulando en el Congreso y siguen tratando de meter las manos por abajo de la mesa en el Poder Judicial y en el sistema de justicia para que la justicia no actúe como debería con respecto a ellos, pero lo peor son los constructores. Es decir, Málaga, Joesa, los miembros del Club de la Construcción, cuyos directivos deberían estar presos si no tuviéramos algunos jueces blandengues, están ganando licitaciones. O sea, Graña y Montero acaban de entregarle la ampliación de la vía expresa sur. O sea, pero por favor, este señor, si la justicia existe en unas semanas o meses, va a ir a la cárcel. Entonces, ¿cómo puede haber esa contradicción? Es decir, no se trata solamente de castigar a los corruptos, sino de desarticular el sistema de corrupción. Pero ¿cómo diablos lo vamos a desarticular si le estamos entregando obras multimillonarias a la gente a la que vamos a castigar por corrupta? Es decir, ¿qué garantía podemos tener de que no están usando los mismos métodos para ganar licitaciones? ¿Ah? Si lo han hecho durante 20 años, ¿por qué tenemos que creer que cambiaron si ni siquiera se han arrepentido? O sea, la diferencia de comportamiento con respecto a Odebrecht, ¿no es cierto?, que por lo menos acepta que cometió delitos y colabora con la justicia. Esta gente no acepta que cometió delitos y esta gente está manipulando información, esta gente está presionando a funcionarios para que falseen información, esta gente está manipulando sobre el sistema de justicia para no ser castigados como merecen. Es decir, no son colaboradores de la justicia, son enemigos de la justicia. Yo creo que esto que está pasando hoy con Pedro Pablo Kuczynski tiene que ser la señal de que las cosas empezaron a cambiar en el Perú, que la justicia va a actuar esta vez sí contra todo el que tenga que caer, caiga quien caiga.